A lo largo de la historia, pocos libros han desafiado la manera en que vemos la sociedad, la religión y la naturaleza humana como lo hizo El elogio de la locura, escrito por Erasmo de Róterdam en 1511. Este texto, aparentemente humorístico y ligero, es en realidad una de las críticas más agudas y audaces a los valores de su tiempo. Con un tono irónico y satírico, Erasmo pone en duda la cordura de la humanidad y nos obliga a preguntarnos: ¿realmente estamos cuerdos o nuestra sociedad está construida sobre la más absoluta locura? Para comprender el impacto y el significado de El elogio de la locura, es necesario analizar su contexto histórico, sus ideas principales y la manera en que su mensaje sigue siendo inquietantemente relevante hoy en día. Erasmo no solo se burla de los poderosos y de las instituciones de su época, sino que también nos lanza una advertencia. La locura es parte esencial de la vida humana y en muchos casos es más necesaria que la razón misma. Erasmo nació en 1466 en los Países Bajos, en un momento de grandes cambios para Europa. El Renacimiento estaba en pleno auge. La imprenta había revolucionado la difusión del conocimiento y las tensiones religiosas comenzaban a fracturar la unidad de la Iglesia Católica. Erasmo fue una figura clave del humanismo renacentista, un movimiento que promovía el estudio de la literatura clásica, la educación y la libertad de pensamiento. A diferencia de otros reformadores de su época, como Lutero, que atacaban directamente a la Iglesia, Erasmo adoptó un enfoque más sutil. Criticaba desde dentro, usando la ironía y el humor para exponer las contradicciones del poder, la religión y la sociedad. Su objetivo no era destruir las instituciones, sino reformarlas a través del pensamiento y la educación. Es en este contexto donde nace El elogio de la locura, un libro que, bajo la apariencia de una broma, esconde algunas de las reflexiones más provocadoras del pensamiento occidental. Lo primero que sorprende de El elogio de la locura es su estructura. El libro no está narrado por Erasmo, sino por la propia locura, que se presenta a sí misma como la verdadera regente del mundo. Desde el inicio, la locura declara que sin ella la vida sería insoportable, pues es ella quien permite el amor, la felicidad y la ambición. Sin locura, la humanidad no tendría ilusiones ni sueños, y el mundo sería un lugar frío y vacío. Sin embargo, a medida que avanza el texto, el tono cambia y la locura empieza a señalar las hipocresías y absurdos de la sociedad. Erasmo utiliza este recurso para criticar la política, la religión, la guerra y la corrupción sin ser acusado de herejía o traición. Al final del libro, la risa inicial se convierte en una reflexión inquietante. Quizás lo que consideramos locura es, en realidad, la única manera de soportar la verdad. Aunque El elogio de la locura es un libro lleno de humor, su crítica es feroz y directa. Erasmo señala con ironía las contradicciones de su época, muchas de las cuales siguen vigentes hoy. 1. La hipocresía de la Iglesia. Una de las críticas más famosas del libro está dirigida a la Iglesia Católica y sus líderes. Erasmo denuncia la corrupción de los papas, obispos y monjes, quienes predican la humildad y la caridad mientras acumulan riquezas y poder. La locura se burla de los teólogos que, en lugar de buscar la verdad, se pierden en discusiones inútiles sobre dogmas y normas absurdas. Lo más impactante es que Erasmo no niega la importancia de la religión, sino que pide un retorno a su esencia más pura. Una fe basada en el amor y la compasión, no en la autoridad y el miedo. Su crítica fue tan poderosa que, aunque nunca rompió con la Iglesia, muchas de sus ideas influenciaron a la Reforma protestante. 2. El absurdo de la guerra. Erasmo ridiculiza a los gobernantes que llevan a sus pueblos a la guerra por ambición o capricho. La locura expone la ironía de los reyes que proclaman luchar por la justicia mientras destruyen ciudades y masacran a inocentes. También critica a los soldados que se dejan manipular por discursos patrióticos y marchan al campo de batalla sin cuestionar las verdaderas intenciones de sus líderes. Esta crítica es tan actual que podríamos aplicarla a cualquier conflicto moderno, donde la guerra sigue siendo presentada como un acto de honor y heroísmo, cuando en realidad es uno de los mayores actos de locura humana. 3. El engaño del poder y la ambición. Erasmo también se burla de los políticos y cortesanos, describiéndolos como personas que viven en una ilusión, creyéndose sabios y poderosos cuando en realidad son esclavos de su propia vanidad. La locura argumenta que los gobernantes solo mantienen su poder porque el pueblo es demasiado ingenuo para ver la verdad. Aquí encontramos una de las reflexiones más profundas del libro. El poder no reside en los gobernantes, sino en la percepción que la gente tiene de ellos. Si la sociedad despertara de su engaño, el sistema colapsaría. 4.
la locura como motor de la felicidad. Pero el elogio de la locura no es solo un libro de críticas, también es una defensa de la irracionalidad como parte fundamental de la vida. Erasmo sugiere que, en muchos casos, es preferible ser un poco loco a vivir atrapado en la rigidez de la razón. La locura nos dice que sin ella no existiría el amor, ya que enamorarse es un acto irracional. Tampoco habría creatividad, porque los grandes artistas e inventores han sido considerados locos en su tiempo. Incluso la fe, según Erasmo, es un tipo de locura, pues creer en lo invisible va en contra de la lógica pura. Después de leer el elogio de la locura, surge una pregunta inevitable. ¿Quiénes son realmente los locos? ¿Son los soñadores y los ingenuos? ¿O son los gobernantes, los teólogos y los hombres de poder que han construido un mundo basado en la hipocresía? Erasmo nos invita a cuestionar las normas que aceptamos sin pensar. Nos hace dudar de las instituciones que gobiernan nuestras vidas y de las ideas que damos por sentadas. Al final, nos deja con una conclusión inquietante. Quizás la locura no sea un defecto, sino la única manera de sobrevivir en un mundo irracional. A pesar de la controversia que generó, el elogio de la locura sigue siendo una de las obras más influyentes del pensamiento occidental. Su estilo irónico y su crítica mordaz inspiraron a filósofos como Montaigne, Voltaire y Nietzsche. Su llamado a la educación y al pensamiento crítico sigue vigente en un mundo donde la manipulación y la desinformación son más poderosas que nunca. Erasmo nos enseñó que la verdadera sabiduría no está en aceptar lo que nos dicen, sino en atrevernos a pensar por nosotros mismos, incluso si eso nos hace parecer locos ante los ojos de los demás. Si te ha interesado esta reflexión, dale like, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la locura es necesaria para vivir plenamente? ¿O es la razón nuestra única guía confiable? Nos vemos en el próximo video para seguir explorando las ideas más fascinantes de la historia. Hasta la próxima.